This video includes subtitles in more than 30 languages. Just activate CC and select your language. First step, activate subtitles, CC. Second step, go to the 3 points. Third step, go to the subtitles options. Fourth step, select the language of your preference. Don't forget to subscribe to the channel. El dios de los perros. Suscríbete y deja tu like. Advertencia. El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos. Se recomienda la discreción del espectador. Este video pertenece al canal de YouTube El Dios de los Perros. Se prohíbe subirlo a otros canales o plataformas sin autorización del titular. Hacer caso omiso generará una reclamación por derechos de autor. Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. El contenido audiovisual del presente video es únicamente con fines informativos. Un documental periodístico en el cual jamás se promueve ningún tipo de actividad que pueda poner en riesgo la vida o el bienestar animal. Esta entrevista tiene como finalidad conocer historia y pasado del American Pit Bull Terrier. Todo lo relatado es con fines históricos. En ningún momento se promueven actividades que vayan en contra de las leyes ni el bienestar animal. La historia del American Pit Bull Terrier es innegable y tiene muchísimos periodos. Este video solo recopila parte de esa historia. Hecho en México, compa, te va. Saludos amigos, bienvenidos a su canal El Dios de los Perros. En esta ocasión tenemos otro episodio más de Leyendas del American Pit Bull Terrier. Y en esta ocasión me complace presentar al señor Taurus Kennels, quien es para mí uno de los pioneros modernos del American Pit Bull Terrier en México, y podría asegurar que hasta en el mundo, porque hay una infinidad de países que han importado perros de él. Y bueno, para quien no sepa quién es Taurus Kennels, bueno, le diré que hay que informarse todavía muchísimo más, ya que Taurus
está detrás de grandes perros y grandes campeones. Por mencionar alguno de estos perros más emblemáticos, el gran campeón internacional Tártaro, que nace en casa de Taurus. Para que ustedes se den una idea del calibre de perrero que les estoy hablando. Y bueno, sé que para la gente nueva o quizá de otros países no han escuchado sobre Taurus, y asimismo sé que para mucha gente del ambiente han escuchado acerca de Taurus y claro, de sus perros. Y déjenme decirles que hasta cierto punto es polémico esto. Es polémico porque considero yo que hay muchos mitos en torno a Taurus, y con esta entrevista vamos a esclarecer muchos mitos que han girado en torno, y también pues vamos a aclarar muchísimas cosas, una infinidad de cosas, porque dentro del ambiente del American Pitbull Terrier muchas veces la gente se presta mucho a repartir rumores sin que tengan ellos una constancia o fehaciencia de los hechos. Entonces espero que esta entrevista también aclare muchos rumores, y por supuesto lo vamos a demostrar también con hechos. Y asimismo les aclaro a ustedes que el señor Taurus trabajó mucho tiempo con el señor Tom de Aspen Kennels, de quien ya hablé un poco en un video anterior. Y bueno, también hay muchísimos rumores acerca de muchas cosas que, como les digo, muchas veces la gente afirma, pero no tienen con qué respaldar lo que dicen. Así que por fin en esta entrevista vamos a esclarecer muchas dudas, mitos y diversas situaciones. Y bueno, volviendo aquí con la trayectoria de Taurus, yo lo considero uno de los pioneros modernos, porque su trayectoria, decisiones y perros han marcado la historia del American Pitbull Terrier en México y en varias partes del mundo, ya que pues, por mencionar algunos de sus perros, nos podemos encontrar al Aries. Aries es uno de los perros que más ha marcado la historia en México, como también el Champion Tank
también conocido como Tanque. Y bueno, nos podemos englobar en una lista muy larga de perros que, como les digo, no solamente han marcado la historia de México, por decir ahorita algunos países: Estados Unidos, Perú, Bosnia, gran parte de Europa también. Como les digo, los perros de Taurus están por todo el mundo y siguen haciendo historia, y muchos campeones y grandes campeones han nacido en manos de Taurus. Y bueno, por supuesto, hay muy buena genética detrás de estos perros. Así que bueno, amigos, espero que les guste esta entrevista exclusiva para el canal El Dios de los Perros. Y bueno, para hacer esta entrevista fue un viaje muy largo, la verdad, pero creo que ha valido la pena el esfuerzo. Considero que es una de las entrevistas más completas del canal. No puedo decir que es la mejor porque todas son importantes, pero sí puedo decir que es de las más completas porque abarca historia del pitbull en México, historia del pitbull en Estados Unidos, criadores de México, criadores de Estados Unidos, y claro, líneas de México, líneas de Estados Unidos. Y claro, pues nos habla de muchas cosas que sucedieron hace muchísimas décadas, ya que Taurus es realmente un kennel que inicia en el 2000, pero pues el dueño lleva muchísimos años más en el ambiente y ha visto muchísimas cosas en México y en Estados Unidos. Así que bueno, amigos, pues espero que les guste esta entrevista. Recuerden que esta entrevista es súper exclusiva y para verla completa hay que ser miembros del canal. Así que, sin más que decir, comencemos. Saludos, amigos, nos encontramos aquí con el señor Gabriel, mejor conocido como Taurus Kennels. ¿Qué tal, don Gabriel? ¿Nos puede decir cómo inicia en los perros? ¿Cuál fue su primer perro? Okay, mi primer perro yo tenía 10 años. 10 años con un perro de baja calidad que topaba en la calle con quien fuera, un boxer, bulldog, hasta en los charcos de lagunas de agua que había en la colonia, Ciudad de México. Sí, empezamos como 8 años tenía pero en ese mismo tiempo, unos 6 meses después, conocí un perrero que me dio mi primer perro de calidad y me llevó a su grupo. ¿Cuál fue su inicio entonces en el mundo de
de los real combates. De Pitbull ya fue como cuando tenía yo 10 años, más o menos 10 años, que desde esa edad, los 10 años, yo empecé a trabajar pastoreando gallos de pelea para un señor. Entonces me ganaron mi dinero ahí, y fue cuando mis amigos, los que eran perreros reales, me dieron la oportunidad de vender un perro muy fino. De hecho eran los Capaira, que sacó el señor Salvador Estudiante, y como tenía espacio en el terreno donde vivía, ahí los tuve, siendo que a los 10 años yo manejaba yo perro fino, como ese era el Killer, también un perro muy famoso de los Garrison Rosita, de esas épocas. Y tenía un perro de láser también que me vendieron ellos, de los Cayes, del viejo Calle, que eran perros láser. A lo mejor mucha gente ahorita nadie los conozca ya. Se acuerda, pasó mucho antes, que los Chamuco y todo eso. Épocas de los del Odín, del Capa y todas esas épocas, pero unas líneas muy buenas de esos tiempos. Yo ya los manejaba, y entonces empecé yo a ser parte de un equipo real. Ahí fue cuando yo realmente ya comencé. Tenía ya 10 años. Entonces podemos decir que más o menos cuánto tiempo tiene como perrero. Pues en la cuenta tenía yo 10 años, y ahora tengo 57 años. Bastante, se puede decir. Sí. Demasiado. ¿Cómo le fue los primeros años? No fue mal, porque cuando me fui con estos señores que yo tenía 10 años sin entrenar, éramos un equipo que ganábamos mucho. Era cuando México estaba dividido, que les llamaban los trajeados con los pobres. Trajeados les llamaban, como por ejemplo Gabriel Rodríguez, Enrique Morfín, Gaona, Dios Jiménez y perreros como ellos. No había más, pero decían los trajeados. Nosotros jugábamos en ese círculo, y había otro círculo que jugaba gente pues más pobre de acá, perreros así. Yo no era de dinero, pero me juntaba con ellos, que jugaban entre el nivel de los llamados los trajeados. En el Magaña estaba entre ellos, los trajeados también. Entonces yo me juntaba con ellos, que eran 4, y yo éramos 5. Entonces ahí fue cuando empezamos a jugar con ellos, de que tenía los 10 años, y afortunadamente nunca me trataron como el que le daba de comer a los perros. Yo les compré a ellos, para entrar en el grupo yo pagué mis propios perros, nadie me regaló nada, ni perro, más que señores, uno de ellos sí me regaló un perro, de unos perros que muy conocidos, que le decían los de... Venía el Spartanat, ¿cómo se llamaba? Boomerang, no, era Boomerang. Y que una línea de perros que a lo mejor mucha gente ya no lo reconoce. Sangre de Boomerang. Y Spartanatos, era también el otro sangre que manejaban, que era tan buena, que era el Mambo. Perros muy buenos que ya nadie se acuerda de ellos ahorita, pero sí, eran esos, y entonces ahí era donde jugábamos a ese nivel, que era el nivel de primera aquí en México.
¿A qué personajes importantes conoce en ese entonces, aparte de los que ya mencionó? Pero entre ese año, el que yo tenía 8 años, hasta los 80, pues casi conocía puro perreo mexicano. Como a ellos, por ejemplo, a los Jiménez, a Gabriel Rodríguez, lo visitaba mucho en sus instalaciones. A Morfí lo veía poco, pero sí lo conocía. Magaña, Salvador Estudiante y otros perreros como también uno que se llama Noriega, señor Noriega, a lo mejor nadie lo reconoce a él. Miguel Corona, que pues en esos tiempos más que perrero era ayudante, no era todavía un perrero reconocido. Y otros más como el Güero Nerón, que eran, se acuerda de él, que era más viejo que todos ellos, perreros de esos tiempos. Aquí en México oía hablar mucho de Morris Carver, el veterinario Lalo, que ahorita ya está retirado, y perreros también como el Tabán, también eran de perreros de esos tiempos, también el Tabán, y eran buenos. Ellos traían perros como hijos de Morris, perros que trajo Morris Carver todavía. Ellos eran perreros de esos tiempos. Los fuertes, los no muy fuertes que les llamaban, pero también al final de cuentas muy buenos perros también, como el señor Arturo Holguín, que era un buen perrero y acaba de morir hace unos 3 años. Tenía su grupo y viejos con él también se hallaba Nacho, creo que es el Nacho del Cerro ahora, creo que es el Nacho del Cerro. También él era su compadre de él, y perreros de ese tiempo también, con muy buenos perros también. Eran los más conocidos, algunos otros de afuera, pero ya no recuerdo su nombre ya de ellos. ¿Cómo era el ambiente de esos tiempos? No era tan pesado, no era, como sabes, en esos tiempos no era legal, pero tampoco no había no era ilegal, aunque la gente pensaba que era ilegal. Se escondía uno mucho todavía, pero realmente no había, en la ley de México no había todavía estipulado que fueran ilegales, entonces no era el ambiente tan pesado. Se jugaban allá para los rumbos de, casi por lugar las peleas fuertes de primer nivel eran allá en el Ajusco, es donde mayormente jugábamos. Y el ambiente no estaba tan pesado. Y casi, yo voy pensando que el ambiente no ha cambiado mucho. Y en aquel entonces, en los combates, ¿de qué tipo de gente iba? Era más familiar, tengo entendido. No era más familiar, yo veía gente de todos lados también. Había mucha gente, ahorita aquí veo mucha gente que era su familia, hasta sus hijos a ver las jugadas, y en ese tiempo lo mismo, yo también veía muchas familias con sus hijos y todo. Si vamos a hablar sobre las peleas luego que hacían en esa, pues ahí sí ya hay un cambio, ¿sí? En esa veces ibas a una jugada de 3 peleas, y a veces los lugares donde jugaban ni siquiera aguante tenían. Entraba, pasaba la que iba al mercado y se metía a hacer una sumadita para ver una pelea, y hoy ya no. Hoy ahora sí ya totalmente sellado, pero si hablas a nivel alto sí sigue siendo lo mismo, muy cerrado, puro perrero prácticamente.
algún perro muy bueno de esa época que recuerde que le haya llamado mucho la atención? El Quasimodo, el Capulín. Fueron perros muy que me gustaron mucho. El Pinto. Un perro, no me acuerdo cómo se llama, fue el que le ganó al Lobo Viejo. Y que sus dueños eran les decían los lobos. Esos perros eran muy jugadores, decían los lobos, y tenían un perro precisamente que decían el Lobo, que perdió contra Gabriel Rodríguez con un perro que trajeron de Texas. ¿Nos puede hablar un poco de Gabriel Rodríguez? Pues no puedo hablar mucho de él. Yo lo conocí cuando fue su mejor tiempo, sí lo conocí. Estaba yo chavo todavía cuando tenía yo cuando él tenía a la güera, ¿cómo se llamaba? Los perros que cruzó de Quasimodo con la morenita, hijos de la morena, que era la morenita, la morena. Los perros eran muy buenos de esos tiempos, y con esos el señor resaltó demasiado, mucho resaltó, y sus posturas eran muy buenas, muy buenas las posturas del señor. Entonces en ese tiempo yo creo que una de las mejores posturas. Lo que no puedo asegurar es si él postureaba. Yo sabía que tenía pastores, sus postureadores. No sé si él las dirigía las posturas o no, pero de que él ganaba, Era sí un perro que se le debe reconocer, que tuvo su momento muy bueno. En qué momento bajó su nivel, no sé en qué momento él habrá bajado su nivel. Yo de los 80s al 2000, pues ya fui ajeno a lo que haya pasado. Pero atrás de los 80, hacia atrás, yo lo conozco como si era un señor muy ganador el señor. Aunque tengo la suerte de que yo le gané una vez, me metí a ring a soltar con él y le ganamos una vez con un perro que le decíamos el Peque. Y también una vez ganamos con una pelea de 3 horas contra una campeona, en Guadalajara, y él fue el juez, y me reconoció por la postura que dimos esa vez. Pero sí era buena persona. Cuando nosotros lo íbamos a ver a su negocio, mucha gente habla mal de él, y pues como todos tenemos quien hable bien de nosotros y tenemos quien hable mal de nosotros, ¿no? Pero yo, en mi persona, como persona, él, yo lo conocí y nos trató muy bien. Íbamos a su negocio y siempre nos trató como... Yo, siendo un chamaco, me trataba como un perrero más entre ellos. O sea, pues no puedo decir cosas malas de él, sí. Ahora ya como perrero, te digo, supe que después de que yo salí de los perros aquí en México, a Estados Unidos, supe que cayó un poquito el nivel de él. No sé si era cierto o no, ahí sí no sé. Cuando yo regreso en el 2000, ya no jugaba fuerte, ya no ganaba mucho. Pues yo no sé qué hubo en ese tiempo. Existe, pues, los rumores, las malas lenguas que decían que el señor Gabriel Rodríguez untaba. ¿Usted alguna vez vio algo raro? Untaba no. Algo muy legal, la gente dice que es ilegal, pero muy legal, que yo sé que el señor te inyectaba algo que hacía que los perros se revolucionaban más, un poco más, pero nunca ha sido ilegal una inyección. Hay gente que metemos esteroides o metemos... antes se usaba algo como la adrenalina inyectada y se revolucionaba, quizás él usaba algo así, pero de untar nunca supe.
hubiera ganado cuando le ganamos su perro, que era nuestros consentidos, y lo perdió contra nosotros con el Peque, y un perro que se suponía que era de segunda mano. Entonces nos hubiera ganado. Fue de mucho dinero en ese tiempo y no hubiera ganado si él untara. Entonces yo pienso que más bien la gente que perdía contra él era gente que no le gustaba perder, y por eso lo veía como que untaba. Entonces nunca supe yo que él untara, la verdad. ¿Qué sintió cuando ganaron contra Rodríguez? Pues sentimos mucha alegría, ¿no? Sí, pues nadie le ganaba a él y... O sea, no es que nadie le ganaba, muy difícil ganarle, porque tampoco voy a decir que nunca perdía, ¿verdad? Pero muy difícil ganarle, y ganarle, pues de hecho hasta el señor muy bien nos felicitó por haberle ganado. Por eso yo ya después del 2000 ya nunca me metí a un ring a soltar, porque me fastidió, porque yo soltaba en Estados Unidos, soltaba aquí en México, era soltador del grupo también, y esa vez yo solté contra Rodríguez siendo yo muy chavo, yo tenía como 11 años o 12, entonces me felicitó mucho, pero sí, por eso, imagínate, me sentí chido, que siendo uno de los más grandes perreros, y me felicitó a mí como perrero. Sí, de hecho, de ahí fue cuando yo me trajo a mí no fue un obsequio ni me lo regaló, solamente me dejó yo tenerle para sacarle algo a su perra, que era la Morena. ¿Quién no conoce a la Morena? Si son perreros viejos sabrán la historia de la Morena, que fue su mejor perra de Rodríguez, y yo la tuve yo un tiempo, como unos 2 años, porque él me apreciaba un poco. ¿Y cómo era que usted aprendió las reglas como tan joven? Pues por lo mismo, porque en las topas... O sea, en las topas ya iba aprendiendo, ya veía... Sí, no, aquí nosotros en las topas me decían, oye, mete a topas, puras topas, o a veces... topas peleas, lo que le llaman ahorita topas peleas. Sí, una topita de a 1,000, 2,000 pesos, órale, yo me metía a soltar, y pues a mí me regañaban mis amigos, a ver, aprende tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y así era como yo iba aprendiendo en topas peleas que se hacían mucho en ese tiempo. Ya de las carnitas o de 1,000 pesos, así. Entonces llega el momento en que te ven con tus amigos o tus socios, de que sacas y ya te puedes meter a soltar, y luego aprendí a soltar. Aparte que ya tenía también un poco de récord de que soltaba a veces gallitos de pelea y eso, o sea, no me da mucho miedo meterme al ring con los perros. Ya fue por eso me tuvieron un día confianza y metieron a soltar a esa vez al perro. Aparte que el Peque era mío, ¿verdad? ¿Qué traía ese Peque? ¿Cómo llega a sus manos? El Peque nunca supo qué traía, qué sangre traía. Fue un perro que lo vimos, un muchacho lo traía en la calle, lo topó con unos boxers, les pegó muy duro al perro, y yo platicando con él, me lo prestó para toparlo, lo topé con un perro de calidad, el perro se vio muy bien y de ahí lo agarramos, o sea que el Peque nunca se supo qué traía, ni de dónde venía. ¿Cuántas ganó el Peque? Una, nada más eso. No lo volvimos a jugar, no lo vamos a ver,
y salió bien, pero se lo regresé al dueño para que lo cruzara y se le murió. Se lo envenenaron 2 personas. Nunca volvió a jugar ese perro, ni se cruzó ni nada. Esta entrevista es exclusiva para el canal de YouTube El Dios de los Perros. Se prohíbe la copia, reproducción, distribución, edición total o parcial en otras plataformas digitales sin autorización de su titular. Conviértete en miembro y disfruta de grandes beneficios y videos inéditos.